Buenos días, señor juez. En representación del Ministerio Público, sostenemos que Agroexport S.A. es responsable penalmente por haberse beneficiado económicamente de la explotación laboral de sus trabajadores migrantes. La empresa permitió que las personas trabajaran bajo condiciones ilegales que vulneraban sus derechos fundamentales, sin adoptar procesos eficaces de supervisión y control para prevenir estos hechos. La Fiscalía sostiene que la empresa incurrió en responsabilidad como persona jurídica debido a que el delito fue factible por una deficiente organización interna, la omisión de controles pertinentes y sobre todo el enriquecimiento del hecho. En este presente caso, se ha determinado que los trabajadores migrantes fueron sometidos a condiciones laborales ilegales. En consecuencia, se permitió generar un beneficio económico para la empresa. Por lo tanto, las conductas ilícitas pudieron mantenerse dentro de la organización al no implementarse mecanismos de supervisión. En el artículo 3 de la Ley 30.424, modificado por el Decreto Legislativo número 1352 y la Ley número 31.740, se establece que la persona jurídica responde cuando el delito es cometido en su nombre, por su cuenta, en su beneficio directo o indirecto por sus directivos o trabajadores sometidos a su autoridad, especialmente cuando la comisión del delito es posible por el incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control. Por lo tanto, se le debe también atribuir responsabilidad a la empresa. Según la casación número 3198-2022 en Cusco, se reconoce la responsabilidad de la persona jurídica que debe responder si existió un beneficio y un mecanismo de supervisión deficiente. También en el acuerdo plenario 2-2021 de la CSN se establece que la responsabilidad empresarial debe analizarse teniendo en cuenta el funcionamiento de la organización, la prevención de dichos delitos y sobre todo evitar que la empresa evada la responsabilidad. También, como menciona Percy García Cabero, la responsabilidad de la persona jurídica aparece cuando existe un defecto de organización. Si estas carecen de un mecanismo de prevención, la empresa debe responder. Digno Carlos Caro afirma que las personas jurídicas deben tener mecanismos de control para impedir que sus trabajadores cometan delitos. Por todo lo expuesto, la Fiscalía solicita al juez que se le declare la responsabilidad de Agroexport por la alegación de que fue una responsabilidad de capataz, no excluye totalmente la responsabilidad de la empresa cuando existió una evidente falla en su organización. Gracias. Buenos días, señor juez. La defensa técnica de Agroexport S.A. sostiene que la empresa no puede ser responsabilizada por una conducta individual realizada por un trabajador cuando no se ha demostrado que dicha actuación haya sido una decisión, autorización o tolerancia propia de la organización empresarial. Sostenemos que Agroexport no creó, promovió ni estableció una política empresarial orientada a vulnerar los derechos de los trabajadores migrantes. Los hechos investigados corresponden a la actuación individual de un capataz, que habría excedido las funciones asignadas, actuando fuera de los lineamientos empresariales, sin autorización de los órganos de dirección. Señor juez, la responsabilidad de una persona jurídica requiere demostrar una conducta propia atribuible a la organización. No basta que un hecho ilícito ocurra dentro de una empresa. Es necesario acreditar que dicho hecho estuvo relacionado con la decisión empresarial o con un defecto organizativo concreto que permitió la comisión del hecho ilícito. En ese sentido, la Ley 3424 exige analizar la existencia de una conexión entre el hecho ilícito y la organización empresarial, evitando trasladar automáticamente a la empresa la responsabilidad por cualquier actuación individual de sus trabajadores. Asimismo, el artículo 2, inciso 24, literal E, de la Constitución Política del Perú, reconoce que la presunción de inocencia es el principio que obliga a que toda la responsabilidad sea acreditada mediante pruebas suficientes y no mediante presunciones derivadas únicamente de una relación laboral que existe. De igual manera, el principio de culpabilidad impide sancionar a una persona jurídica por hechos ajenos cuando no se demuestra una conducta propia atribuible. Esta interpretación ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional en el expediente número 0014 del 2006, que fue un proceso inconstitucional, donde se establece que el ejercicio del poder sancionador debe respetar el principio de culpabilidad y rechazar cualquier forma de responsabilidad objetiva. Como menciona Klaus Tiedemann,
mediante la teoría del defecto de organización, se sostiene que la responsabilidad empresarial requiere demostrar una falta propia dentro de la estructura organizativa que haya permitido un acto ilícito. Por ello, la responsabilidad de la empresa no puede surgir únicamente porque un trabajador haya realizado una conducta irregular, sino porque exista una deficiencia organizacional atribuible a la propia persona jurídica que vendría a ser la empresa Agrosport S.A. Entonces, en este caso, demostraré 3 puntos fundamentales. Primero, que la conducta investigada corresponde a una actuación individual del capataz. En segundo lugar, que no existió una decisión, autorización o incluso una tolerancia por parte de los órganos de dirección, ya que no tenían conocimiento del hecho. Y en tercer lugar, que no se ha acreditado un defecto organizativo propio que pueda atribuir una responsabilidad a la empresa. Señor juez, este caso no debe resolverse desde una responsabilidad automática por el actuar de un trabajador, sino desde el análisis de una conducta empresarial realmente atribuible. La defensa demostrará que Agrosport no debe responder por un hecho individual que no representa una decisión ni actuación propia de la organización. Por estas razones, solicitamos que se respeten los principios de presunción de inocencia, culpabilidad y el debido proceso. Muchas gracias. Señor juez, la defensa pretende presentar los hechos como una actuación aislada de un capataz. Sin embargo, esa afirmación no elimina la responsabilidad de la persona jurídica, es decir, la empresa. Precisamente, en la ley número 30.424 establece que la existencia del incumplimiento de los deberes de supervisión y control no basta con afirmar que la gerencia no sabía. La ausencia de conocimiento puede ser una consecuencia de una deficiente organización interna. La empresa desarrolla actividades con trabajadores migrantes. Es por ello que tenían el deber importante de implementar los mecanismos de prevención, la supervisión y el cumplimiento normativo. La defensa tampoco ha acreditado la existencia de un modelo de prevención eficaz donde hubiera impedido estos hechos. Por el contrario, la explotación laboral ha podido mantenerse porque existió una falla en controles internos, permitiendo que las conductas ilícitas se desarrollen en beneficio para la empresa. Finalmente, la responsabilidad de la persona jurídica no exige demostrar una orden expresa de la gerencia. Lo que corresponde es acreditar que el hecho sí fue posible por una organización deficiente y que produjo un beneficio para la empresa. La Fiscalía demostrará durante el juicio con los medios probatorios ofrecidos. Por ello, se solicita al señor juez que se desestime los argumentos de la defensa y se mantenga la imputación en contra de la empresa Agrosport S.A. Señor juez, la Fiscalía sostiene que la defensa no ha acreditado la existencia de un modelo de prevención eficaz. Sin embargo, ese argumento no responde al punto principal de este debate. Para atribuir responsabilidad a Agrosport, corresponde demostrar que existió un defecto propio de la organización, un incumplimiento concreto de la supervisión o una relación directa entre la deficiencia y la conducta investigada. La Fiscalía afirma que la falta de conocimiento de la gerencia demostraría una organización deficiente, pero la ausencia de conocimientos no constituye por sí sola una prueba de responsabilidad empresarial. Debe demostrarse qué control específico faltó, quién tenía la obligación de aplicarlo y cómo esa omisión permitió que el capataz actuara ilegalmente. Hasta ese momento no se ha acreditado una orden de la gerencia, una autorización empresarial, una tolerancia de las prácticas, ni siquiera una política de Agrosport dirigida a vulnerar los derechos de los trabajadores migrantes. La Fiscalía parte del resultado ocurrido y pretende concluir únicamente desde ese hecho que existió una falla organizacional, pero la responsabilidad de una persona jurídica no puede basarse en presunciones ni convertirse en una responsabilidad automática por actos individuales de los trabajadores que constituyen en la empresa. Respecto al supuesto beneficio económico, tampoco basta afirmar que existió una reducción de costos. Debe demostrarse que dicho beneficio fue consecuencia de una decisión empresarial o de una conducta atribuible a la organización. Una actuación individual y clandestina del capataz no puede convertirse automáticamente en una conducta de la empresa. La defensa no sostiene que la empresa nunca pueda responder por hechos cometidos dentro de la estructura. Lo que sostenemos es que
Esa responsabilidad requiere demostrar una conducta propia de la persona jurídica como tal, y esa conexión todavía no ha sido acreditada. Por estas razones solicitamos que los argumentos de la Fiscalía sean desestimados. Muchas gracias. Señor juez, durante todo este juicio ha quedado demostrado que los hechos no fueron totalmente aislados de parte del capataz, sino una consecuencia de una deficiente organización interna, de la ausencia de controles eficaces que no implementó AgroExport S.A. La empresa obtuvo un beneficio de estas prácticas, no implementó mecanismos adecuados para prevenir o detectar estos hechos oportunamente. En la ley 30.424 no exige probar una orden expresa de la gerencia para atribuir una responsabilidad de la persona jurídica. Basta con acreditar que el delito fue posible por el incumplimiento de sus deberes de supervisión y control, situación que ha quedado evidenciado según los medios probatorios actuados y adecuados. Por ello, el Ministerio Público le solicita al juez que se declare la responsabilidad de AgroExport S.A. el estricto cumplimiento de la ley y la protección de la dignidad y sobre todo los derechos de los trabajadores migrantes. Exigimos justicia, justicia por ellos. Gracias. Señor juez, después de escuchar a la Fiscalía, la cuestión central permanece sin respuesta. ¿Qué conducta propia realizó AgroExport S.A.? La Fiscalía ha demostrado, en todo caso, que existió una conducta ilegal dentro de la empresa, pero no ha demostrado que dicha conducta haya sido una decisión empresarial, una actuación o una práctica por la organización. El hecho de que un trabajador haya cometido una infracción dentro de la empresa no permite trasladar automáticamente esa responsabilidad a la persona jurídica. La responsabilidad empresarial requiere demostrar que la propia organización incurrió en una deficiencia concreta que permitió la comisión del hecho ilícito y esa conexión no ha sido acreditada todavía. No se puede sancionar a una empresa por presunciones ni por hechos ajenos. Hacerlo significaría convertir la responsabilidad de la persona jurídica en una responsabilidad objetiva, contraria al principio de la culpabilidad y la presunción de inocencia. Por esto, señor juez, lo que existe es una conducta individual atribuida a un trabajador, pero no una conducta propia atribuible a AgroExport S.A. En consecuencia, solicitamos que se descarte la responsabilidad imputada a la empresa. Muchas gracias.